La Ciudad de México, al igual que todas las grandes ciudades del mundo, vive a un ritmo acelerado. La gente, los autos, la información y las ideas se mueven a gran velocidad. Día tras día ocupamos gran parte de nuestro tiempo en el trabajo y la escuela. Las rutinas nos dominan y pocas veces tenemos la oportunidad de romperlas. Aún así, la mayoría dispone de unas cuantas horas para hacer algo diferente. En apariencia, son muchas las alternativas que tenemos, pero hay una opción que por muchas razones, y a pesar de algunas restricciones, sigue siendo la preferida de quienes desean entretenerse en esta ciudad: asistir a una sala de cine. Los cines, como casi todo lo que nos rodea, son un producto social y se han transformado conforme lo hemos hecho nosotros. Los cambios se notan en el tamaño y la tecnología, pero sobre todo en la forma en que la gente se relaciona con ellos, en la forma en que interactuamos en esos espacios. De entre todas las salas de cine que actualmente funcionan en la ciudad, hay una que por su larga historia y sus constantes adaptaciones nos permite entender cómo y por qué ha cambiado la exhibición cinematográfica. Se trata del Hipódromo Condesa, viejo cine del barrio de Tacubaya que a 77 años de su inauguración continúa funcionando todos los días. La historia del cine Hipódromo Condesa comienza en 1936. Aquel día, un sábado de gloria, la prensa relataba la salida del país de Plutarco Elías Calles, expulsado por el presidente Lázaro Cárdenas. También, a página completa, se anunciaba el evento que se realizaría al poniente de la ciudad: la inauguración de una moderna sala de cine de más de 2,000 butacas, equipada con avanzados aparatos que permitirían una perfecta proyección. Página tras página se leían las felicitaciones desplegadas por las distintas empresas que equiparon el nuevo recinto y aquellas de la empresa propietaria del largometraje elegido para el estreno. La apertura del nuevo cine se dio conforme a lo planeado por la Compañía Impulsora de Espectáculos, empresa encargada de la administración del nuevo inmueble. Los proyectores iniciaron funciones con la película europea Las quiero a todas, comedia romántica que plantea cómo un famoso artista añora una vida común y corriente, obra del director Karl Lamak, que tenía como protagonista al afamado tenor polaco Jan Kiepura, quien a lo largo de la trama interpretaba piezas de Rigoletto. Días atrás, se había anunciado que el programa también incluía las películas de respaldo: Ojo por Ojo con Stan Laurel y Oliver Harley y Metro número 21 Pim Pam Pum, a color. Con 3 funciones a un costo de $1.50 en luneta, transcurrió el primer día del Hipódromo Condesa, sala que de inmediato se convirtió en el referente más importante de la exhibición cinematográfica en el poniente de la ciudad. Para poder entender cómo fue posible la construcción y posterior inauguración del cine, nos remontaremos más allá de la década de los años 30. Hasta mediados del siglo XIX, Tacubaya estaba poblada por los naturales del lugar. Años después, estos fueron desplazados por las élites de la Ciudad de México, que desde principios del siglo habían comenzado a adquirir terrenos para ubicar ahí sus casas de veraneo. El lugar era un paraíso para los acaudalados, entre otras cosas por la corta distancia respecto a la Ciudad de México, solo a 7,5 kilómetros del Zócalo. Las grandes mansiones cubrían el panorama, muchas de ellas rodeadas de jardines, ríos e incluso pequeños lagos. En pocos años, Tacubaya adquirió tal importancia que fue elevada a rango de ciudad el 11 de abril de 1863. Después de la Ciudad de México, Tacubaya era el municipio que más destacaba en aquel Distrito Federal.
Con el transcurso del tiempo, ya no solo las élites viajaban a Tacubaya. Una buena cantidad de gente llegaba de paseo al antiguo municipio los fines de semana, con lo que nació el interés por establecerse en el lugar. Desde luego, sin el lujo de las familias adineradas. Fue durante las 2 últimas décadas del siglo XIX cuando Tacubaya comienza a cambiar drásticamente. La migración aumenta, los terrenos se fraccionan y se fundan nuevas colonias hacia las orillas. Todo esto favorecido por el desarrollo del transporte. De hecho, el nuevo tranvía eléctrico comienza a funcionar el 15 de enero de 1900, con lo que se hizo posible recorrer el trayecto al Zócalo en pocos minutos. Es así como Tacubaya se convierte en una ciudad en pleno crecimiento. Para el año de 1900 ya contaba con más de 18,000 habitantes. Pronto el viejo poblado y las nuevas colonias se unieron a través de los servicios y el transporte, logrando con ello un conglomerado urbano que, entre otras cosas, demandó la instalación de nuevas diversiones. Una de ellas sería el cine. De entre todos los terrenos de la vieja Tacubaya, destacaba uno ubicado en la parte norte del municipio. Era la finca del señor Antonio Mier y Celis, primer presidente de la Junta de Gobierno del Banco de México. La propiedad tenía una forma triangular delimitada por las viejas calles de Morelos, Juárez y 2 de Abril, hoy Revolución, Jalisco y Martí, respectivamente. La calle de Morelos y la avenida Juárez eran las principales vías de acceso al centro de Tacubaya. Por tal motivo, la casa de los Mier era conocida y reconocida por toda la población del municipio. Sobre todo si tomamos en cuenta la presencia del imponente portal de estilo clásico que servía de fachada. Sobre la calle de Morelos se ubicaba el paradero de los coches que iban al Zócalo, y sobre Juárez, una de las principales paradas del tranvía eléctrico, ambas con el nombre de Ermita, en alusión a la capilla que existía en esa zona. Sin lugar a dudas, el portal de los Mier fue muy conocido. Era un espacio transitado a diario por muchas personas, una base importante del transporte público y un lugar rodeado de comercios. En resumen, era un referente urbano. No obstante, seguramente pocos sabían lo que se encontraba en el interior del enorme terreno. El interior de la finca se caracterizaba por los grandes espacios boscosos, fuentes e incluso un pequeño lago donde se refrescaban algunos patos. El portal era la única construcción en la parte norte. Lo demás se encontraba en el sur del terreno. Del lado oriente destacaba la capilla familiar, que según se dice, fue hecha a semejanza del Panteón de Agripa ubicado en Roma. La casa en su conjunto era muy lujosa. Las habitaciones de los dueños estaban en la esquina formada por la avenida Juárez y la calle 2 de Abril. Los Mier formaban parte de la élite. Prueba de ello es su finca, valuada en más de 100,000 pesos oro a finales del siglo XIX. Es por estos días cuando la situación de la familia Mier cambia. El señor Antonio Mier y Celis fallece en Europa en 1898, dejando como heredera a su viuda la señora Isabel Pesado de Mier, quien a partir de ese momento asume el control de todas las propiedades. Años después, en 1913, la señora Pesado muere y hereda sus bienes para obras de beneficencia. Es así como surge la Fundación Mier y Pesado, que a partir de esos momentos tendrá a su cargo el destino de los terrenos de la finca de Tacubaya. El cine llegó a nuestro país en 1896 y en pocos años se volvió una diversión popular. Logró la aceptación casi inmediata de los habitantes de la ciudad. De ahí que para principios del siglo XX ya había en la capital una tienda dedicada a vender y alquilar películas, con lo que se facilitó la apertura de salones en distintas partes.
Para 1906 ya se contaban más de 15 con proyecciones constantes. Con el transcurso de los años, la exhibición cinematográfica se volvió algo común en México. El pueblo, en su mayoría pobre y explotado, encontró en el cine una opción para entretenerse a un bajo costo, a diferencia de otros espectáculos que estaban reservados para los bolsillos de los beneficiados por el sistema político. En pocos años, se abrieron espacios dedicados a esta diversión en distintos lugares. Uno de ellos fue Tacubaya. A principios del siglo XX, solo llegaban a Tacubaya algunos proyeccionistas itinerantes que de vez en cuando proyectaban películas en algún salón o plaza del municipio. Es hasta la segunda década del siglo cuando las proyecciones se comienzan a dar de forma constante. El municipio de Tacubaya siguió creciendo continuamente durante la segunda y tercera décadas del siglo XX. Para estas fechas, contaba con cerca de 55,000 habitantes, muchos de ellos residentes de las vecindades construidas en los viejos terrenos fraccionados. Con tal cantidad de gente, no es de extrañar que algunos empresarios se interesaran por establecer un cinematógrafo que funcionara de forma permanente en el lugar. De hecho, a partir de 1915, el municipio comienza a recibir las carteleras de mano de los primeros exhibidores de cine en la historia de Tacubaya. El más destacado de estos viejos cines es el Cartagena, que se ubica en el centro del municipio. Contaba con un total de 1,508 asientos divididos en dos categorías, 1,008 en luneta y 500 en galería. Su lema era: el centro de diversiones más confortable, elegante y bien acondicionado en su género. Un segundo exhibidor fue el Cine Tacubaya, que tenía capacidad para 490 personas aproximadamente, divididas en 3 secciones. El tercero de estos cines fue conocido con el nombre de Barragán, que hace su aparición en 1922. El Barragán se hacía publicidad con la frase: aseo, orden, diversión, el salón mejor acondicionado de Tacubaya. Un cine más fue el Hollywood, quizá el más pequeño de todos, pues solo tenía luneta que en la década de los 20 costaba 20 centavos. El último de esos viejos cines es el Primavera, probablemente el más antiguo de todos, pues a partir de 1915 da funciones de forma constante en el Jardín Primavera. Tenía capacidad para albergar a 475 espectadores aproximadamente y se anunciaba como cine concierto variedad. Los cines tenían precios populares que iban desde los 5 hasta los 20 centavos por boleto. Poco a poco, el cine se integró a la vida cotidiana de Tacubaya. A finales de la década de los 20, el destino del Triángulo de Tacubaya cambió por completo. La Fundación Mier y Pesado buscaba ante todo la obtención de recursos. De allí, la necesidad de crear un nuevo proyecto para el terreno. Un proyecto que se adaptara a las demandas de la nueva ciudad en pleno crecimiento y que capitalizara la institución. Con tal objeto, llamaron al arquitecto Juan Segura. Dice Juan Segura, en plan de negocio lo llaman a él. No lo llaman a hacer una obra importante, lo invitan a hacer un negocio. Entonces, él viene y hace un negocio. ¿Qué van a hacer en plan de negocio con ese terreno los Miericelis? Él proyecta todo. Agarra todo el terreno y como un negociante decide cuál es el valor del suelo que hay que impulsar en ese terreno para que sea en plan de negocio. Abrió una calle al centro del predio, ahí está todavía la calle. Dejó lotes de ambos lados,
partió todo ese terreno y fraccionó cuidadosamente el borde de Avenida Jalisco, el borde de Avenida Revolución y el borde interior, lo convirtió todo en terreno vendible. Y entonces decide levantar en un borde y en el otro de todo el predio un par de pequeñas edificaciones, comillas, para que lo que quede en medio después, más tarde, capture la plusvalía, y ese es el negocio. Y entonces en las dos puntas coloca él un paréntesis de inversión que dan una escala urbana en la que Juan Segura da lecciones de arquitectura y ciudad. Da lecciones y quedarán para siempre. Al edificio de la parte sur se le llamó Isabel y al de la parte norte, Ermita, ambos construidos con un solo objetivo: generar recursos. El edificio Ermita fue concluido hacia 1935 y lucía imponente ante la población de Tacubaya. Y entonces él tiene la oportunidad de presentar una fachada lejana. Y como es lejana, tiene que leerla en una escala lejana, y eso lo motiva a escoger el uso de la rebanada de pastel que él proyecta y acentuarla con esas siluetas superiores tan fortalecidas. Crea una columna bastante ingeniosa, hoy tapada por letreros que dicen Coca-Cola, Canadá, y hoy no sé qué más digan. Alguna mierda tienen puesta encima siempre de luces, pero atrás de ella hay una columna muy bien hecha en la mejor escuela de Otto Wagner, porque el viejo sabía, y que remata abajo en un basamento pétreo, oscuro, que son los comercios. Si la avenida y la otra avenida son dos avenidas, entre avenida y avenida lo que quedan son comercios que van de avenida a avenida. Y en cambio, cuando el terreno se va agrandando, se va haciendo así, como un cine. Pues ahí pone un cine. Así de primitivo es Don Juan. Pues donde se hace como cine, pues pone un cine. En lo más cortito la pantalla, en lo más ancho el ancho de la gradería. Y como así venía el terreno, y cuando deja de servirle como cine, ya no lo usa como cine, lo usa como edificio de departamentos. Y desde ahí hace los pisos del cine, y después encima del cine construye el paraíso. El cine de repente se le convierte a él en problema, y él con una facilidad de gran arquitecto lo resuelve. La salida de emergencia. Ni corto ni perezoso le pone marquesina a todos los comercios de la planta baja y los usa de pasillo en la planta alta, y se roba un pedazo de calle de la forma más brillante y enérgica que yo he visto. Y cuando entra usted al cine descubre que el cine es un prodigio, con indicaciones visuales, flechas que están hechas en el piso y que se van convirtiendo en elementos de movilización, y finalmente la sala misma, que es extraordinaria. La sala de fumar, que en esa época era obligatoria, y el salón de descanso para damas, la zona de los dulces. Él resuelve un cine que es todo lo que es un cine, y entonces le abre un arco poderosísimo al interior de su sueño, el conjunto que está vendiendo, y que remata ese arco desde los balcones del cine del otro lado en la cúpula de la casa de los Miericeles. Está tejiendo un pedazo de ciudad en 1929-30. Una vez concluida la obra del edificio Ermita, los Mier y Pesado publican un desplegado donde invitan a arrendar la nueva sala de cine de más de 2.500 butacas. Originalmente, el nuevo cine no tenía nombre propio,
Fue hasta febrero de 1936 cuando la empresa, Compañía Impulsora de Espectáculos, encargada a partir de ese momento de la administración de la sala, lo nombra Cine Hipódromo Condesa. En abril de 1936 ya se encontraba listo para su inauguración. Al respecto, la prensa escribía artículos destacando la arquitectura y el equipamiento del nuevo inmueble. Las invitaciones se habían repartido entre miembros de la banca, la industria, el periodismo y elementos destacados del cine mexicano. Así llegó el 11 de abril de 1936, día en que el flamante Cine Hipódromo Condesa abrió sus puertas por primera vez, inaugurando con ello una nueva etapa en la exhibición cinematográfica en Tacubaya. La función inaugural del Cine Hipódromo Condesa solo la disfrutó un selecto grupo de espectadores, pues el costo del boleto era poco accesible para las clases populares, ya que representaba más de la mitad de un salario mínimo diario. En los años 40, Tacubaya no era un barrio del todo homogéneo. En el lugar convivían los habitantes de las inmensas mansiones decimonónicas con los pobladores de las pequeñas casas y vecindades de los alrededores. No, pues Jalisco tenía unas casas señoriales que eran, los portones eran pues de 10, 12 metros, una cosa hermosa. La Revolución pues también era angosta, en la cual pasaba un tren que iba del Villa Obregón hasta San Ángel. Y también había unas casas pues de la época el Porfiriato, ¿no? Las casas eran unas casas muy grandes, muy bonitas en Tacubaya, con muy bonitos árboles, con muy bonita herrería, con muy bonitas puertas. Gustavo Nava y Héctor Patiño pertenecían a esa parte de la población que recuerda las grandes mansiones, pero que no vivió en ellas. Un punto de vista diferente tiene quien sí lo hizo. Las casas eran enormes porque eran las casas de campo. Bueno, la mía, por ejemplo, era la casa de campo de mis abuelos. Entonces tenía un portón, tenía ventanas y tenía un gran patio, un jardín en medio, una fuente, luego atrás otro patio, luego todavía había caballerizas, ya había lugar donde poner los granos. Eran casas de campo lo que había ahí. En aquellos años, Héctor, Gustavo y Betty eran unos niños, cada uno con una visión muy particular del barrio. Y había unas vecindades muy grandes, en el cual se ponían gente que vendían los cancioneros, y los cancioneros los ponían en un paraguas, la señora con sus enaguas, el señor vestido tipo charro, tocando la guitarra y tocando las canciones antiguas, ¿no? Había jugadores, había una especie de ruleta, decían, con un 5.25, con 10 un tostón y con 20 un peso. Y había muchas cosas muy simpáticas en esa época. Había ahí en la Alameda unas carpas y de que decían, venga usted a ver a Calúa, la mujer tortuga, y sus 300 culebras más largas que un ferrocarril. Y luego que la mujer que había sido castigada, y se veía una mujer con la cabeza así y un cuerpo de culebra. Y ese tipo de cosas pues llamaba mucho la atención por su morbosidad. Había un portal que le llamaban el portal de guaracheros. En ese portal había una tienda que se llamaba El Fénix, en el cual nos surtíamos de cigarros, de muchos víveres que vendían y dulces en esa tienda. Había desde pues guaraches, porque era el famoso de los guaraches, portal de guaracheros. También podías comprar la semita, salvado, trigo, maíz. Después ya surgieron otros vendedores de algo que soldar y había afiladores. Lo mismo por aquí el rumbo, había un melcochero que traía una caja de metal con una espátula y traía el dulce ahí, ¿no? Y cambiaba ropa por trozos de melcocha, ¿no? Y nosotros pues a vender los calzones o los trapos que había en la casa por pues, echarnos un dulce a la boca, ¿no? La cotidianidad de Betty era diferente. Ella vivía en Revolución número 34,
justo frente al edificio Ermita. Se resolvían muchas cosas en el conjunto del cine hipódromo, me explicó. Había médicos, había dentistas, había amigos que vivían en los departamentos. Había muchas cosas y tú podías solucionar tu vida aquí, en este espacio. Sin importar las diferencias, había un lugar donde probablemente los 3 niños estuvieron juntos en algún momento: la sala del cine Hipódromo Condesa. En los años 40 en Tacubaya funcionaban 4 cines. El más amplio y moderno de ellos era el Hipódromo Condesa. Sin embargo, la elección de la sala de cine seguramente se determinaba de acuerdo con las posibilidades económicas de cada persona. Era un cine, así iban las gentes, la gente bonita de Revolución, iba al cine Hipódromo. 4 o 5 amiguitos que iban con sus abuelitas o con sus papás o con sus tíos y nos sentábamos juntos y hacíamos bola y nos sentábamos todos nosotros adelante y las tías o las abuelitas atrás. Todos vivían en la esquina, a la vuelta, enfrente. Pero te digo, era la zona de la gente bonita de Tacubaya. Entonces el cine Hipódromo fue un cine que en su época fue elegante, era caro ir al cine. Llegamos al cine, pues digo, normal, pero iba gente muy arreglada, porque del lado de Revolución había unas casas muy bonitas, gente de dinero, y todos llegaban con su sombrero, y estabas viendo la película y pues túmbate el sombrero, pues no podías verlo. Las mamás y las hijas usábamos abrigo, usábamos bolsa, usábamos guantes. Digo, era cuestión de que cómo me iba a ver, para las gentes grandes, ¿no? Cómo me iba a ver su tanita mal arreglada, no, hay que arreglarse para ir al cine. El cine Cartagena y el cine Primavera siguieron siendo la principal opción para muchos. Las entradas en estos cines, a principios de los años 40, costaban entre 30 y 40% menos. Teníamos el cine Cartagena. El cine Cartagena, pues era de medio pelo ese cine, ¿no? Pero pues era el que teníamos al alcance aquí en Tacubaya. Y entrábamos, tenía galería y tenía luneta. Y ese cine llegaba los domingos y eran como un picnic. Ahí adentro del cine comían, tomaban, y pues era una cosa pintoresca, ¿no? El cine Cartagena estaba categorizado, por decirlo de alguna manera, como de más baja estofa para nosotros. Y ese cine pasaban a veces películas más atrevidas para esa época, y también tenía galería. El Primavera, te digo, el Primavera era un cinito de barrio. Y el Hipódromo era un cine, pues sí, también de barrio, claro, pero de un barrio muy importante, así por lo menos lo sentía yo, ¿no? Acudir a las salas de cine era algo común en Tacubaya, aun cuando el dinero escaseaba. ¿Ya la viste? Dicen que es de caballos y de balazos. Toma, ándale que ya empezó. Caballos y balazos. Espérame, voy contigo. Me iba yo cuando estaba el Primavera, aquí en lo que es Benjamín Franklin ahora, y Cerrada de la Paz, o Avenida La Paz, estaba el cine Primavera en medio del jardín. Entonces yo, para poderme ganar la entrada, iba yo por el caballo. El caballo era una cosa de madera donde se ponían los cartelones de las películas. Entonces llegaba un amigo mío y decía, pues ya es la hora del cine. Él tomaba la punta o yo y el otro atrás, y nos íbamos al pórtico del cine y le decíamos al señor Cacho, que era el dueño, y ya nos daba permiso de entrar al cine.
Esos caballos eran utilizados por los cines para dar a conocer su cartelera. Con el mismo propósito, existían las carteleras de mano y los cartelones que se pegaban en las esquinas más importantes. Todos los cines tenían sus cartelones, que había unos individuos que traían en la manga unos carteles doblados en una forma práctica, agarraban el papel, lo aventaban contra un marco que había, le echaban una bola de engrudo y luego con una especie de trapero lo embarraban y quedaban perfectamente bien los programas de cambio de películas, donde decía el precio, el horario y los días que se exhibían las películas. Había en las paredes unos como marcos, digamos de unos 60 centímetros por unos 50 más o menos, donde pegaban con unas brochas grandotas, como de engrudo, pegaban el papel que decía cine hipódromo, cine primavera, hoy, pues lo que fuera de cine, ¿no? Y toda la parte de enfrente del cine hipódromo, toda, tenía gas neón, donde anunciaban las películas de estreno. Y ese gas neón que se llama marquesina tenía sus foquitos de estar apagando. Por esos rumbos, el cine Hipódromo Condesa no tenía competencia. Desde sus inicios, el moderno cine llamó la atención de la gente. El Hipódromo Condesa tenía 3 niveles, 2 de luneta y 1 de galería. La taquilla vendía los 2 boletos, de galería y de luneta. Las de luneta eran por la entrada principal, que son esas escaleras y esto del arco. Saliendo de ahí había 2 puertas de cada lado y esa era para entrar a galería. En la parte de arriba no había butacas, yo me acuerdo que eran una especie como de cajones, en donde uno estaba sentado y ahí más o menos se veía los que íbamos a galería en una forma más incómoda, pero se veía igual que abajo. Pero siempre íbamos nosotros a galería, ¿no? Y las galerías pues eran hechas como de cajones, ¿no? Enormes aquello, ¿no? La galería. Y pues cuando teníamos ya dinero íbamos a palcos o íbamos a luneta. Nunca íbamos al segundo piso. Siempre nos quedábamos abajo. Creo que inclusive había 2 precios. El de abajo, pues, no sé si costaba 1 peso o 2, no me acuerdo, ¿no? Pero digo una cantidad así. Y lo de arriba costaba creo que 50 centavos, algo así, ¿no? Más barato. Sí, más barato. Nosotros nunca fuimos arriba. Siempre íbamos abajo. Cuando estaba uno abajo tenía parte alta, luneta, y parte baja. La parte baja estaba dividida por pasillos y la parte alta también, pero en la parte alta había ventanas. Artillería. Había 2 películas, entonces una importante y otra no tan importante. Y a las 4 empezaba la no importante. Y después de la película había un intermedio. Y daban películas de estreno. Porque, por ejemplo, mis papás se iban al centro, a lo que se llamaba, lo que se sigue llamando el centro. Y nosotros nos íbamos con la abuelita, con mi abuelita querida, con mi tía, con mi hermano. Y veíamos a veces la misma película que estaba en el cine Alameda. No sé si ustedes recuerdan el cine Alameda. En el cine Alameda estaban dando Ay Jalisco no te rajes, con Jorge Negrete. En el hipódromo estaban dando Ay Jalisco no te rajes con Jorge Negrete. Es decir, daban películas de estreno. Y cuando hablo de mi tierra se me ensancha el corazón de un orgullo que me llena, que no me cabe en el pecho. Estaban de moda películas pues muy fuertes para esa época, como eran Nosotros los pobres, Ustedes los ricos. Había películas simpáticas como esa de Lassie, una serie de películas, Gungadín,
había parte de cine mudo, había películas de marcianos como Marte invade la Tierra, Flash Gordon. Vi unas películas de Flash Gordon, ¿no? Lo que eran los viajes espaciales que ahora lo estamos viviendo y que ya vemos que efectivamente en aquel entonces, pues aquellos hombres que hacían esas películas ya hacían esos viajes espaciales, ¿no? Había muchas películas mexicanas y nos llevaban a ver algunas películas de Cantinflas. Buenas noches. ¿Usted gusta? Muchas gracias. ¡Salga usted de ahí! No, aquí estoy bien, muchas gracias. ¿Por qué no entraste? Aquí hay galletitas, hay coñaquito y puritos. Gracias, gracias. No. Acabo de cenar. Pues yo también acababa, pero pues... Yo también. ¡Salga usted de ahí, le digo! Bueno, así, de buen modo, sí salgo, con permiso. Eran de plano películas blancas, sanísimas, aunque se querían mucho, se amaban, se morían de amor, pero eran películas blancas en comparación con lo que dan ahora. La verdad es que eran películas blanquísimas, Dolores del Río, todo eso lo recuerdo en el cine Hipódromo. Como era de esperarse, las cosas siguieron cambiando. De ahí que el panorama en la actualidad sea diferente, aun cuando sigue siendo el mismo espacio. Desde la calle, el cine Hipódromo Condesa parece no haber cambiado. Pero lo cierto es que quien presta atención se puede dar cuenta de que la cartelera anuncia la proyección de 6 películas y no de una sola como sucedía años atrás. Se fue la sala de cine con capacidad para más de 2,000 personas para dar paso a 6 minisalas que en total no suman ni 1,000 butacas. Los cambios se dieron en varios sentidos. Evidentemente, la transformación urbana de Tacubaya afectó la exhibición cinematográfica. Gran cantidad de gente llegó a la zona, ya sea a vivir o por las diferentes actividades que allí se realizaban. Con esto, se motivó la apertura de nuevas salas de cine, acabando así con la época de esplendor del Hipódromo Condesa. A ello también contribuyeron los problemas que se padecieron en la cinematografía nacional y el advenimiento de nuevos medios de comunicación. Hasta la década de los 50, había 2 cosas que hacían del cine una forma de diversión única. Por una parte, era el entretenimiento popular por excelencia, por el bajo costo del boleto, y por otro lado, era la única forma en que se podían apreciar imágenes en movimiento. Todo ello cambia cuando llega la televisión a partir de la década de los 50. Para principios de los años 60, la televisión ya llegaba a un mayor número de hogares. La pones a las 8:30, vas a ver qué sorpresa. Mami, ¿puedo invitar a todos mis cuates? Sí. Poco a poco, la televisión le fue robando espectadores al cine. La exhibición cinematográfica sufrió grandes transformaciones hacia finales de la década de los 70. La empresa paraestatal Compañía Operadora de Teatros S.A., COTSA, tenía a su cargo la mayoría de las salas de cine de la Ciudad de México, casi todas reportando pérdidas. Entre ellas estaba el Hipódromo Condesa. El cine mexicano entró en crisis. Se acabó la época de oro, se cerraron estudios, se disminuyó la producción de películas, se banalizaron los argumentos y se descuidó la distribución y exhibición. Los costos de operación de las salas de cine se hicieron bastante más altos que las recaudaciones. El control de precios no daba para más. Solo se aprovechaba el 30% de la capacidad de los inmuebles, que en promedio contaba con más de 2,000 butacas cada uno. La inversión en mantenimiento fue disminuyendo y con el transcurrir de los años los cines se hicieron viejos y sucios. En los años 80, un nuevo invento se suma a la crisis.
Para 1988 ya existían entre 2 y 3 millones de videocaseteras en el país. De allí que la renta de películas y la piratería masiva se volvieran la principal oferta cinematográfica de la Ciudad de México. Los días de las grandes salas de cine estaban contados. Una de aquellas salas de gran tamaño era el Hipódromo Condesa. El viejo cine de Tacubaya comienza a decaer a partir de la década de los 50. Desde esos días, su programación era de segunda. Ya no llegaban a sus pantallas los estrenos. Década tras década, las cosas fueron empeorando para el cine, que se fue deteriorando junto con todo el edificio Ermita. En los años 70, la sala perdió su capacidad original. Se le recortó el área de galería hasta dejarla en solo 1,006 butacas. En números, ya no era la más importante del barrio. La gente se alejó de sus butacas y prefirió a los otros que en aquel entonces estaban mejor equipados y con mejores carteleras. Cuando Cotza comenzó a cerrar sus cines, uno de los primeros sacrificados fue el Hipódromo Condesa, que el 29 de junio de 1992 abrió sus puertas por última vez en la modalidad de una sola pantalla. El hipódromo no era un cine común, pues pertenecía a un conjunto que incluía vivienda y comercio. Por ello, era poco probable su demolición. A partir de 1995, se inauguran en nuestro país los complejos cinematográficos multiplex, con una idea muy sencilla: albergar en un solo lugar un número importante de salas de cine, casi siempre en un centro comercial, con salas arquitectónicamente similares y con decorados y servicios identificables para cada empresa. No obstante, en los nuevos cines el costo del boleto y los alimentos dejó de ser popular. Solo aquellos con posibilidades económicas regresaron a estas salas. Mientras más complejos cinematográficos inauguraban las nuevas empresas, más cines de gran tamaño cerraban o se transformaban. En un principio, nadie se interesó por hacer algo en el cine hipódromo. Fue hasta el año de 1997 cuando una de las nuevas empresas, Cinemas Lumière, volteó sus ojos hacia Tacubaya. Había una fuerte demanda de exhibición cinematográfica en la zona, pues las clases populares no tenían opciones. En ese año, solo el cine Ermita funcionaba con regularidad. Evidentemente, parecía un buen negocio. Durante el segundo semestre de 1997, la que era una sola sala de cine fue transformada en 6 pequeñas, todas ubicadas en la parte correspondiente a la vieja luneta. La galería no fue incluida en el nuevo proyecto. El resultado fue simplemente funcional. El nuevo cine Lumière Hipódromo Condesa abrió sus puertas el sábado 29 de noviembre de 1997. El tiempo sigue transcurriendo y el viejo cine Hipódromo Condesa, ubicado en la histórica Tacubaya, todavía funciona. A pesar de todo, acogido por un edificio simbólico y sobre todo por un público muy particular que sigue llegando fielmente hasta sus salas todos los días.